me han encargado que hable de terapia hormonal sustitutiva y sexualidad. Principalmente voy a hablar de sexualidad y menopausia y hablaremos algo de terapia hormonal sustitutiva, pero realmente la terapia hormonal sustitutiva no da para mucho en el campo de la psicosomática. La menopausia es una etapa especialmente de vulnerabilidad para las mujeres por muchas cosas, porque tienen más frecuencia de depresión, de ansiedad, porque se producen unos cambios biológicos, pero además se producen unos cambios sociales y también puede haber un declinado de la función sexual que tanto los médicos como los mismos pacientes y la sociedad atribuye al déficit de la función ovárica y por eso acaban en nuestras consultas y por eso a veces expresan este motivo de queja. Si hablamos de sexualidad tenemos que saber que es algo muy complejo, muy antiguo, que empezó hace 850 millones de años con las primeras células eucariotas y que luego se ha desarrollado con los organismos pluricelulares y que nos ha llevado a lo que somos ahora, que somos algo muy parecido y muy distinto, pero que no somos más que el mecanismo que utiliza el genoma para perpetuarse. En realidad, desde un punto de vista biológico, la sexualidad solo está destinada a la reproducción, luego será divertida o no, pero es para la reproducción y la supervivencia incluso no tiene ningún sentido si no es para la continuidad de la especie y para la reproducción. Para que quisiéramos reproducirnos, pues nos han puesto una zanahoria, un caramelito, que es que tengamos placer, incluso podemos llegar al orgasmo. Ese caramelito es lo que nos hace que busquemos estas conductas. Y esto es un mecanismo que es muy antiguo y que está pensado para cuando nos movíamos hace 100.000 años por la sabana, con poca alimentación, luchando contra los depredadores, y que en estos momentos que hemos evolucionado técnicamente y que hemos evolucionado culturalmente tanto, pues nuestro cerebro es verdad que no se ha desarrollado a la misma velocidad y podemos sentirnos desadaptados. Compartimos con los animales muchas de las conductas, tenemos ritos de apareamiento, tenemos luchas por las hembras, tenemos muestras de cariño, muestras de afectividad, copulamos, lo hacemos prácticamente igual, pero hay cosas que nos diferencian. Hace 4 millones de años nos levantamos sobre nuestras patas y modificamos la estructura de nuestra pelvis. A eso añadimos que hace aproximadamente 1 millón de años empezó a crecernos desmesuradamente el órgano sexual por excelencia, que es el cerebro. Y empezó a haber conflictos entre el tamaño cerebral y el tamaño de la pelvis. Es verdad que el tamaño del cráneo ha aumentado mucho con respecto a nuestros primos, los homínidos, y esta diferencia entre el tamaño cerebral y la estructura de la pelvis ha hecho que los partos sean más difíciles y hemos buscado una solución evolutiva. ¿La solución evolutiva cuál ha sido? Pues parir críos prematuros. A pesar de que estén a 42 semanas, son absolutamente prematuros, son inútiles. Les costará 1 año ponerse en pie, 3 o 4 años en tener una comunicación efectiva, van a tener que ir en brazos de sus padres durante 1 o 2 años pues en ese mundo del que os hablaba de la sabana, y las hembras van a tener que buscar a alguien que les eche una mano, porque esto va a consumir una cantidad de recursos y energías tan alta que van a necesitar a alguien que se vincule a ellas para poder aguantar a este crío, a este inmaduro. ¿Y qué estrategias tienen? Bueno, pues siguiendo lo que dice el doctor Roberto Rosler, que es un neurocirujano argentino, pues primero las hembras han mostrado una estrategia. La primera, que es no decir cuándo están ovulando. Yo no puedo saber cuándo está ovulando alguna de vosotras, de forma que si quiero perpetuar la especie tendré que copular un día y otro día y otro día más hasta averiguar que verdaderamente uno de los días cazo algo. Además, mostráis una cosa distinta con respecto al resto de los animales, es que cualquier perro, gato, león, en este caso las hembras, si alguien intenta copular con ellas y no están ovulando, pues se llevará un zarpazo, un gruñido y es imposible. Pero vosotras sí que lo permitís, y en ese permitir van pasando los días y además pues vais cocinando y te presento a mis padres y uno ya se va quedando ahí, se va enganchando, se va vinculando. Y esto es bueno porque necesitáis que alguien se quede luego a cuidar de ese bebé. Además mostráis un comportamiento muy distinto con respecto a otras hembras, es que mostráis satisfacción sexual, y eso para los varones que tenemos la virilidad un poco cuestionada, tenemos la autoestima un poco baja, pues que una hembra grite y dé gemidos y me diga que qué bueno eres, porque pues si ya con esta me voy a quedar. Pues verdaderamente es un mecanismo muy importante para vincular al varón en este asunto. A pesar de que luego el orgasmo puede ser fingido, ¿no? Pero bueno, a nosotros eso nos da igual. Si lo fingís bien, pues es suficiente para que nos vinculemos y que nuestra masculinidad se venga arriba. Al final la sexualidad, algo que nace como diversión, acaba terminando en compromiso y en vínculo, salvo que la anticoncepción lo evite. Pero bueno, esto es el mecanismo evolutivo natural que hemos tenido durante mucho tiempo.
Y los estudiosos del cerebro, sobre todo neurobiólogos como Helen Fisher y otros más, porque además este es un tema que está terriblemente de moda, ya nos lo explicó la ponente anterior, pues han metido a gente enamorada hasta las trancas en aparatos de resonancia magnética funcional y han visto qué áreas del cerebro, qué moléculas se estimulan, qué circuitos cerebrales se ven involucrados en lo que llamamos el amor, porque el amor en realidad es algo complejo. Aquí vemos cómo es diferente cuando hablamos de amor y cuando hablamos de deseo sexual, pero en realidad ellos hablan de tres patas, ¿no? Serían las tres patas del amor y en realidad nosotros mismos jugamos a ello cuando, o sea, podemos decir alguna burrada, pero también decimos hacer el amor. En realidad, cuando construimos el lenguaje, que el lenguaje, las palabras son los aminoácidos de esas proteínas que son las ideas. El cerebro trabaja con ideas. Y entonces, cuando nosotros usamos el lenguaje, lo que estamos construyendo ideas y además comportamiento. Bueno, las tres patas del amor serían estas. La primera es la de la lujuria o el deseo sexual o la libido, como queráis. Hay otra que es el amor romántico, el amor apasionado, el enamoramiento, esa pérdida de conciencia, esa locura. Y por último está el vínculo, el apego, la unión, el cariño. Vamos a ver alguna de ellas. El impulso sexual es lo que nos lleva a buscar satisfacción sexual inmediata. Está mediado sobre todo por la testosterona, que pueden intervenir algunos otros andrógenos, pero es sobre todo la naturaleza lo que ha pensado para excitarnos sexualmente es la testosterona, aunque el estradiol tenga algún papel también pues, en ciertos tejidos que van a tener que ver con la relación sexual. Lo que hacemos es buscar un elemento, un individuo de más o menos nuestra especie, porque a veces ni siquiera está claro que tenga que ser de nuestra especie, para conseguir una satisfacción sexual. Y bueno, pues enfocamos nosotros directamente las energías en esto. Además, la testosterona nos provoca pérdida de embotamiento del sentido. Al final, igual la Pantoja puede tener razón, porque en realidad en la búsqueda de esta satisfacción sexual, pues perdemos, nos nubilamos, tenemos comportamientos violentos. La testosterona nos ayuda a defender nuestro territorio y nuestras hembras. Y además nos ayuda a irnos de la cueva, a poder pelearnos con nuestros padres. Los que tenéis adolescentes de 16, 18 años y tenéis un varón en casa, sabéis que es que la testosterona le está diciendo que se pire de la cueva ya y se largue. Lo que pasa es que no lo va a hacer hasta 15 o 20 años después y probablemente acabe siendo el macho alfa él y tú pues solo pagues las facturas. Los hombres tenemos la corteza cerebral hecha para ver, o sea, vemos a una mujer y vemos las curvas, no vemos más y claro, viendo el cociente cintura cadera, pues ya sabemos si esa mujer tiene anovulación crónica o no. O sea, nuestros antepasados ya no hacían ecografías y ya sabían que había ovario poliquístico, porque nuestro cerebro está pensado para buscar datos de fertilidad y vamos a buscar la cópula inmediata. Las hembras, a nadie le ha amargado un dulce, también son capaces de solo mirándonos a ver si somos sanos o no. Pero ellas tienen circuitos cerebrales que les permiten recordar aquello que les dijimos, porque lo que no les interesa es que si tú estás sano y luego te des el tiro. O sea, que lo que quieren es que te quedes y te vas a vincular. Y eso como lo hacen recordando aquello que les dijiste. Por eso aquellos que cuentan historias, pues aquellos que cantan, cuentan una historia bonita, aquellos argentinos, pues esos tienen más probabilidades de llevarles a la cama que otra gente. Y nosotros estamos preparados para ir de flor en flor. Podemos tener un número ilimitado de hijos, de forma que podemos malgastar las energías y por aquí y por allá, y ellas van a tener un hijo más o menos cada 3 o 4 años, que es lo que en condiciones normales, con baja alimentación y lactancia natural, pues tardan entre un hijo y otro. Y además es más o menos para lo que estamos pensados, con una relación de 4 años y luego pues somos monógamos sucesivos. Lo que pasa es que luego pues el derecho romano y otras cosas y la religión ha hecho que nos embarquemos en proyectos muchísimo más largos. Los circuitos del enamoramiento son otros y llevan otras moléculas. Por ejemplo, la dopamina, tenemos una subida importante que nos provoca excitación, ansiedad, hasta miedo, nos hace sentirnos hiperactivos y con insomnio. La noradrenalina nos va a producir taquicardias y acelera la respiración y podemos sentir el flechazo de Cupido, que no es más que eso, el corazón latiendo muy rápido por efecto de la noradrenalina, y disminuye mucho la serotonina, de forma que tenemos pensamientos intrusivos, no podemos dejar de pensar en la persona amada. Estas moléculas, estas neuraminas, comparten la estructura molecular y también habréis oído hablar de la feniletilamina, que está en el chocolate, y por eso cuando nosotros damos bombones, lo que queremos es modificar el comportamiento del otro individuo, hacer que se vuelva un poco loco y que acabe con nosotros en la cama. Lo que pasa es que se desactiva el metabolismo en el intestino y se absorbe muy poca cantidad de la feniletilamina llega al cerebro. Pero estas comparten, tanto dopamina, adrenalina y esta molécula, comparten
su estructura molecular con las anfetaminas. Por eso el amor es una droga y produce síndrome de abstinencia y produce dependencia. Y Cupido, lamentablemente, se muere al cabo de entre 2 meses y 18. Y no pasa de ahí. O sea, no podemos estar enfocando nuestra atención, nuestra energía en un solo individuo durante mucho tiempo porque nos exponemos a depredadores y a no sobrevivir. De forma que este es un tiempo limitado para centrar nuestra atención en un individuo, acabar vinculándonos con él y luego hay que pasar a otra cosa. Y esa otra cosa es el vínculo, el amor, el apego que decíais. Y para eso intervienen 2 moléculas que son muy parecidas, la oxitocina y también la vasopresina. No se habla mucho de ella, pero cada vez hay más trabajos hechos con vasopresina. Son 2 monopéptidos, comparten la estructura, se diferencian en 2 o 3 aminoácidos. Esto, el apego, el vínculo, el cariño, no solo para una pareja, porque esto nos sirve, es muy importante para los hijos, pero también nos sirve para nuestras relaciones con nuestros amigos. Perdón. Y se sabe cómo funciona la oxitocina y la vasopresina, sobre todo a raíz de un experimento que se ha hecho muy reciente, pero que también está de moda, con un ratón norteamericano que tiene 2 variedades, una de las praderas que son monógamos y una de la montaña que son polígamos y oportunistas. Entonces se ha visto que cuando los monógamos se les bloquean los receptores para la vasopresina, pues de repente se vuelven polígamos y al revés, o inyectando vasopresina u oxitocina cerca del cerebro de los ratones, pues convertimos aquellos polígamos en monógamos y además defienden mucho más su territorio. Y se ha visto que podemos también modificarlos genéticamente. Hay un receptor, el receptor A1 de la vasopresina, que también se ha visto que en humanos puede tener relación, los que tienen alguna alteración en este gen, con que sean más promiscuos. En realidad, a lo mejor la pantoja va a tener razón y sí que estamos molecularmente inducidos a hacer cosas y no somos tan libres, o tal vez es nuestro cerebro el que con una idea hace que se modifiquen las moléculas, no lo tenemos muy claro. Pero esto se ha visto, que hay un sustrato químico que nos lleva a modificar comportamientos que pensamos que no, que yo soy así, o me gustan más las mujeres o me gustan más los hombres. Bueno, estos circuitos se intercambian entre ellos. Nosotros podemos tener relaciones con una persona de la que no estamos enamorados, además tener nuestra pareja y un día en el trabajo nos enamoramos profundamente de otra persona. O podemos empezar a tener relaciones con alguien del que no estamos enamorados y enamorarnos locamente. O podemos con ese enamorado tener un hijo y de repente con el subidón de oxitocina o poniendo estos niños que hemos visto al pecho materno, pues podemos hacer que esos hombres de verdad se van a vincular a sus hijos, pero probablemente tengan mucho menos relaciones el resto de los meses siguientes, porque ese subidón de oxitocina va a inhibir el impulso sexual y eso también está demostrado, que aquellos hombres que participan más en las labores de casa, que se vinculan más con sus hijos, tienen una sexualidad un poco menos intensa. ¿Qué pasa en la menopausia? Pues que la menopausia llega a la edad en que nuestros hijos ya han alcanzado la edad reproductiva. Si irían de casa, ya no tenemos más hijos. ¿Qué sentido evolutivo, biológico tiene que alguien quiera tener relaciones si ya no puede tener hijos y sus hijos han completado la descendencia, se han marchado y no hace falta ni siquiera que tengamos una pareja? Bueno, pues ese es un interrogante. Es verdad que la menopausia pues llega a esa edad en la que hemos visto que hay ciertos conflictos y que, bueno, no siempre el declinar de la función sexual es así. Aproximadamente un 60% de las mujeres mantienen el deseo sexual toda la vida, hay un 30% que disminuye y un 10% que incluso aumenta, sobre todo si eso está relacionado con el cambio de pareja. En estos momentos de la menopausia la mujer se tiene que replantear cuál es su función, qué pide ella para sí misma y qué está pidiendo la sociedad para ella. Entonces, claro, tiene que replantearse su papel como madre, ¿no? Es un papel importante porque mujer casi igual a madre, por lo menos así ha sido durante millones de años. Pero también ahora tiene que ser un profesional competente, que tiene que además ayudar en los deberes de sus hijos, que tiene que ser una cocinera mínimo nivel de Masterchef, que además tiene que tener la casa como los chorros del loro. Tiene que ser médico o enfermero profesional sanitario que cuide de sus hijos, que cuide de sus padres, que a esa edad suelen estar ya enfermos, y que cuide también de su marido, al que tiene que apoyar en esa crisis de los 50, hacer de psicóloga y además comportarse como una fiera en la cama. Porque ese papel de las mujeres sexual, a pesar de que parece que los hombres tenemos la sexualidad más alta, en realidad las mujeres sois hipersexuales. Ya hemos dicho que no mostréis signos de ovulación, como hacen nuestras compañeras primates, que muestran cuando están ovulando, porque exhiben unos genitales aumentados, pero vosotras a partir de los 14 y 16 años lo hacéis sistemáticamente todas las mañanas, os pintáis los morros bien gordos, y si a partir de cierta edad os inyectáis silicona o hialurónico para que estén todavía más gordos y demostrar que seguís siendo atractivas sexualmente. A recordarnos que hace unos años, millones, y bueno, si esto sigue siendo una opción, tenemos coitos por detrás, pues nos recordáis
que tenéis un culo y que lo intentéis enseñar siempre que podéis de esta forma explícita, que en el cerebro de un varón solo ve dos bolas que son unas nalgas. Y de hecho no tiene ningún sentido llevar vestidos escotados que no sea un símbolo sexual, porque es como la corbata, es una estupidez, o sea, no tiene ninguna lógica. La lógica es si tienes frío de tapas y si no, pues te tapas menos, pero llevar un escote solo tiene una función sexual. Perder atractivo sexual en Occidente es perder belleza, lo que significa ser irrelevante desde el punto de vista cultural y social. Tener la muerte mucho más inminente. Todos, no sabemos cómo es el coco, yo no sé cómo era el ogro ni el hombre del saco, pero la bruja desde pequeño nos han dicho que era una vieja. O sea, el sentido de la bruja, eso está así metido en los cuentos de los niños desde siempre. A las mujeres se les juzga por el físico muchísimo más que a los hombres, sean del signo político que sean, como tenéis aquí de un partido y de otro. Cuando ellos encuentran una hembra de 20 o 30 años menos, decimos, ole, tus estos, ¿no? Como hay Briatore, o Mick Jagger o Eccleston. Pero si ellas lo hacen, son grotescas. Si ellas se embarazan antes de los 70, pasados los 50, las sociedades científicas llevan las manos a la cabeza, ¿cómo puede ser? Esto hay que regularlo, imposible, prohibido. Claro, si lo hacen ellos, es que su virilidad, ¿cómo pueden tener esa virilidad todavía a partir de los 80? ¿Qué tíos? Y además, nosotros, si a partir de los 25 o 30 años empezamos a declinar en el físico, pues como vosotras, pero todavía tenemos unas cotas de poder que alcanzar. Podemos llegar a jefe de servicio, podemos ser jefe de sección, podemos llegar a ser consejeros de una multinacional. Vosotras no vais a llegar, de forma que para vosotras la vejez todavía tiene un peso más importante. Y además, las mujeres que ahora son menopáusicas, que son las mujeres de mi generación, yo he hecho 50 este año, pues estamos educados en la España y en el colegio del franquismo, donde tener sexo antes del matrimonio o fuera de él era pecado, el placer era peligroso y la masturbación era insana, producía ceguera. Hemos visto que como mucho unas dioptrías, pero tampoco más. Y además, bueno, pues seguimos teniendo esta espada de Damocles en la cabeza, pero como eso no se ve, pues en realidad cada uno en su casa sabrá lo que tiene y apechuga con ello, pero no es una cosa que se encima. ¿Qué pasa en las consultas? ¿Cómo nos enfrentamos a esto tan complicado del amor? O en este caso, cuando los pacientes expresan disminución del deseo. En realidad, ¿qué quieren? ¿Volver a desear tener relaciones con alguien del que no están enamorados? ¿Con alguien con el que ya no se sienten vinculados? ¿O sí se sienten vinculados? ¿Les gustaría volver a enamorarse? ¿Queremos cambiarlo con una molécula? Yo me acuerdo cuando yo tenía 17 años o 16, decíamos que existía la cachondina. Eso es lo que buscamos en estos momentos, inventar la fórmula de la cachondina para con una pastilla solucionarlo todo en algo que es tan complejo. Sabemos que los niveles hormonales de testosterona disminuyen. Y no, ¿2 minutos? ¿Cómo puede ser? ¿No? Pero entonces ya aún más. Bueno, hemos visto que disminuyen y pensamos que es por eso, pero tampoco sabemos los niveles de testosterona que se alcanzan en el cerebro, solo sabemos los que hay en sangre. Y hemos inventado toda clase de cosas. Los parches, que ya no están comercializados aquí, la tibolona, de hidroepiandrosterona, hay fármacos que están intentando ahora, bueno, con algunos buenos resultados, pero me la noticia, pero hay que inyectárselo, porque si no provoca picos de hipertensión. ¿Cuáles de vosotros estaréis dispuestas a pincharos antes de una relación? O determinados compuestos de vitaminas y extractos de plantas con más o menos eficacia. Y también hemos intentado pues, los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa como ejemplo de algo que se puede usar como si, bueno, pues ya lo dice Robert Rosler, ¿no? Que en realidad la sexualidad masculina es de orden hidráulico, pero el de las mujeres es cosmológico, es mucho más difícil de entender. Nosotros, como un lápiz, ¿no? Pintamos en cualquier superficie, si no pintas te sacas punta, vuelve a pintar. Pero claro, lo vuestro es más, yo quiero imprimir diciendo el ordenador, si está bien configurado y el sistema operativo está bien, lo conecto a la impresora con un cable, miro que tenga toner, miro que tenga motor, y además he instalado los drivers oportunos, pero le doy a imprimir y me dice que impresora calentándose. O sea, es que no es lo mismo. Entonces, bueno, como vamos rápidos voy a saltarme algunas cosas, pero bueno, ¿por qué una mujer querría tener relaciones? Aparte de por placer, para expresar amor, para sentirse atractiva, querida, deseada, femenina, para satisfacer a su pareja, para liberar tensiones, para quitarse el peso que tiene encima de que cree que no está manteniendo todas las relaciones que debiera. ¿Y qué le lleva a no tener? Bueno, pues la falta de ganas, estar cansada,
que su pareja no le apetezca ya, el desamor, o tener algún problema físico, alguna enfermedad o dolor. Esto al final es un iceberg porque la disfunción sexual femenina, miramos estudios, hay desde el 25 hasta el 60 y tantos %, no sabemos lo que es, y como un iceberg nos roza a nosotros en la línea de flotación, y decimos, a mí este tema prefiero no tocarlo, prefiero no sacarlo en la consulta porque me hace daño igual que un libro. Entonces, ¿qué conforma la sexualidad femenina? Pues varias cosas. Una de ellas es la imagen que haya tenido de su madre, es una imagen en la que fijarse. Su padre le va a servir para saber qué puede esperar de un varón. Además, cuál es su orientación sexual, cómo han sido sus parejas anteriores y cómo está viviendo ahora su relación con su pareja actual. Y en todo esto no solo hablamos del deseo sexual inhibido, sino que hay otras cosas. Por debajo de los 45 años es la disfunción eréctil el problema más importante. O sea, no siempre ellas no quieren, sino que a veces nosotros tampoco podemos ofrecerles lo que quieren. Entre los 45 y los 60 años sí que es el deseo sexual hipoactivo, pero después es la falta de pareja, bien por viudedad o por divorcio. ¿Qué podemos hacer nosotros los profesionales? Pues lo primero, preguntarnos, ¿cómo vivo yo mi propia sexualidad? Porque es una pregunta que antes de abordar la sexualidad de los demás deberíamos hacernos, porque si no tengo claro cómo la vivo, o sea, a lo mejor además, mi profesor de psicoterapia, que es José Luis Marín, dice que para dar consejos están los cuñados, que además lo dan gratis. O sea, nosotros no estamos para dar consejos, estamos para hacer otra cosa. Pero primero tengo que saber cómo vivo yo lo mío. ¿Qué imagen tengo de la mujer y qué imagen tengo de la mujer en sexualidad? Y luego, ¿soy abierto de miras a otros comportamientos, a otras cosas que no son las que hago yo? Pues eso tenemos que tener en cuenta. Luego, además, podemos incluir algún modelo que incluya la información sexual en la consulta. Podemos preguntar, podemos hacer muchas cosas. Esto es un acrónimo de PLISIT, que es como complácelo o algo así. Entonces, la P, que es dar permiso. Primero nos damos permiso a nosotros para abordar esto en la consulta, porque a veces nosotros no nos damos permiso, pero también le damos permiso a las pacientes, no ponemos caras raras o decimos no, es que esto aquí no se trata, sino verdaderamente damos permiso para que este tema se aborde en la consulta, que luego difiramos la consulta para otro día, pero hay que dar permiso. Después, la LI es información limitada. A veces la función sexual se restaura solo con que la paciente conozca cómo funciona su cuerpo. No hay que dar una información exhaustiva, pero decir 4 cosas, porque a veces el conocimiento provoca mejoría. Después se pueden hacer sugerencias específicas. A lo mejor en este punto preferimos ya derivar a otro profesional, pero podemos decir, bueno, pues primero, que no la sexualidad es genitalidad, que se pueden hacer otras cosas, que se puede dar masajes, que te puedes ir de vacaciones, que puedes cambiar de postura, que puedes cambiar de pareja, que también puede ser lícito como consejo, que puedes intentar otras cosas, bueno, usar lubricantes, usar aceites, divertirte de otra manera. Cada uno verá cómo hacer esas sugerencias o derivar a un especialista, porque cuando al final no sabemos qué hacer muy bien, pues hay que coger y tomar la rienda y decir, bueno, pues como no con el perro, no sabe, el perro yo lo intento educar, pero si ya no sé, pues llamo aquí al adiestrador y él se va a encargar, pues por lo menos si sabemos la persona de referencia, pues nosotros derivamos y ya está, como hacemos con otras cosas, ¿no? Que se dedica a la mama, pues manda a alguien que tiene endometriosis, el de la endometriosis, de la esterilidad, nosotros estamos derivando continuamente. Podemos tener un esquema de trabajo que puede ser este u otros, ¿no? Puede ser el problema, explico con las propias palabras del paciente, establecer la duración del problema, el contexto, cuándo ha sido, con qué pareja, cómo es el resto de la función sexual, si se masturba, no se masturba, usa métodos anticonceptivos, tiene miedo de una infección de transmisión sexual, cómo ha hecho frente al problema y cómo lo está haciendo su pareja. ¿Ha probado algún tratamiento previo o no? ¿Y por qué en este momento viene a la consulta diciéndome esto? O sea, si yo creo que problema 10 años, ¿qué ha hecho que dé el paso para venir ahora a contármelo? Replantearnos la terapia hormonal sustitutiva. Sí, el último conferencia de consenso lo que dice es que podemos haber perdido la ventana terapéutica para muchas mujeres para ofrecer terapia hormonal. Fue una bendición, después ha sido el demonio, bueno, probablemente esté en un punto medio que tengamos que resolver. Termino diciendo que la consulta en sí es un acto terapéutico, solo que vengan y hablen, ya estamos ayudando, solo con hablar. Y por último deciros que no seremos los ginecólogos los que resolvamos o tenemos la última palabra, van a ser los neurobiólogos, los que se dedican al estudio del cerebro, porque el cerebro es el órgano sexual. Y entonces iremos a caballo y ya nos dirán a ver si existe la cachondina al final o no existe. Muchas gracias.